Hace 20 años, Brasil era la próxima gran cosa. Había sido nombrado como una de las principales potencias económicas emergentes del mundo. Su economía crecía a más del 5% anual y con una población masiva y en rápido crecimiento. Junto con una enorme oferta de recursos naturales, parecía estar firmemente en el camino para convertirse en uno de los jugadores clave que moldearían la economía global. Pero por alguna razón, eso nunca realmente ocurrió. En la última década, su economía apenas creció. El país salió de las 10 economías más grandes del mundo. Y más que como una potencia económica, recientemente ha sido conocida por el caos, la corrupción y la estancación. ¿Qué salió mal? ¿Y alguna vez se recuperará? Esta es la razón por la cual Brasil no logró convertirse en una superpotencia económica. A pesar de ser por lejos el país más grande y poblado de América Latina, Brasil nunca ha sido realmente un gigante económico. Durante gran parte del siglo XX, Brasil estuvo plagado de los mismos problemas que muchos otros países del continente. Una situación política inestable, gobiernos que gastaban más de lo que podían permitirse y una inflación extremadamente alta. De hecho, la economía de Brasil estaba rezagada con respecto a México hasta 2005. A pesar de tener una población el doble de grande y en lugar de ser una potencia económica emergente, Brasil se parecía a la notoriamente quebrada Argentina, siempre al borde de la hiperinflación y el colapso financiero. A finales del siglo XX y principios de los 90, Brasil estaba atravesando otra crisis financiera, causada por sus irresponsables políticas económicas. Estaba experimentando una ola de hiperinflación y en general era visto como otro país sudamericano que no lograba alcanzar su potencial. Pero luego algo cambió. Después de agotar todas las demás opciones, Brasil finalmente decidió que era hora de madurar y a mediados de los 90 se comprometió con una serie de reformas y políticas económicas sensatas. El gasto del gobierno se restringió enormemente. La inflación se redujo, las industrias estatales fueron privatizadas y el país se abrió a las inversiones extranjeras. Poco después, las reformas comenzaron a dar frutos. En 2001, Goldman Sachs nombró a Brasil como uno de los 4 países en desarrollo que dominarían la economía global, junto a Rusia, China e India. Y una vez que el mundo vio que Brasil ahora tenía un gobierno sensato, las inversiones comenzaron a fluir. En la década entre 2000 y 2012, Brasil se convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, con un crecimiento promedio de más del 5%. En 2006 se convirtió en la economía más grande de América Latina y en 2011 se convirtió en la 6ª economía más grande del mundo, superando al Reino Unido, según la consultadora PwC. Estaba destinado a superar a Francia y convertirse en una de las 5 economías más grandes solo 3 años después. Una década después del nuevo milenio, Brasil parecía ser otro milagro económico en proceso y parecía que solo iba a seguir subiendo. Y fue exactamente en ese momento cuando las cosas empezaron a ir terriblemente mal. Solo 5 años después, en 2016, Brasil estaba organizando los Juegos Olímpicos, al igual que con China 8 años antes. Este se suponía que sería el momento en que el ascenso del país entre los pesos pesados globales se confirmaría y se presentaría con orgullo al mundo, pero la realidad sobre el terreno era muy diferente. Solo unas semanas antes de los Juegos Olímpicos, Río de Janeiro tuvo que declarar un estado de desastre financiero, ya que la ciudad básicamente se quedó sin dinero y no podía pagar a los policías o bomberos encargados de cuidar el evento. Y en lugar de celebrar, miles de personas protestaban contra la organización de los Juegos, alegando que el país simplemente no podía permitírselo, y bueno, tenían razón. Para entonces, en lugar de superar a las economías occidentales, Brasil estaba atravesando la peor recesión en décadas, con niveles récord de desempleo y aumento de la pobreza. Pero, ¿qué sucedió? El ascenso de Brasil en la década anterior fue impulsado principalmente por 2 cosas: las exportaciones de productos básicos como azúcar, mineral de hierro y soja por un lado, y la influencia de capital extranjero atraído por los gobiernos fiscalmente responsables que tenía el país. Pero mientras los precios de las materias primas seguían creciendo durante más de 10 años consecutivos, en 2011 alcanzaron su punto máximo y poco después sus precios comenzaron a caer.
Ecomundistas, paro el video para decirles si pueden darle me gusta al video y suscribirse, nos ayudarías un montón. Últimamente YouTube no recomienda nuestros videos. Gracias. Casi de inmediato quedó claro que la economía que se suponía que tenía tanto potencial en realidad se basaba en nada más que las exportaciones de productos básicos y en beneficiarse de su precio creciente. Y cuando la demanda disminuyó, quedó dolorosamente claro que el país no tenía mucho más que ofrecer y que su crecimiento solo era posible mientras los precios globales de las materias primas seguían subiendo. Y mientras la principal fuente de ingresos se agotaba rápidamente, la situación se agravó mucho más por el liderazgo político de Brasil. En lugar de reducir los gastos en tiempos difíciles, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hizo exactamente lo contrario y comenzó a gastar más que nunca. Amplió el ya relativamente generoso estado de bienestar, aumentando las pensiones, reduciendo impuestos e introduciendo nuevos programas sociales, y gastando cantidades de dinero que el país simplemente no podía permitirse en su momento, en que su economía estaba desacelerándose rápidamente. Como consecuencia, la deuda pública y la inflación comenzaron a crecer rápidamente, y poco después, la clasificación crediticia de Brasil fue degradada. El otro motor que impulsaba el crecimiento económico de Brasil también se secó. Brasil ya no era un país económicamente responsable ni un lugar seguro para invertir. Como resultado, la economía del país sufrió un golpe masivo, lo que llevó a un aumento del desempleo, recorte en los programas sociales que el país ya no podía permitirse y un aumento en el número de personas que vivían en la pobreza. Para colmo, la reputación duramente ganada de Brasil como un país prometedor en rápido desarrollo también se vio afectada, ya que el país se hizo famoso por los escándalos de corrupción y una situación política cada vez más inestable. En 2014, Brasil fue sacudido por el mayor escándalo de corrupción de la historia, que se conoció como la Operación Lava Jato, lo que comenzó con una pequeña investigación de lavado de dinero. Eventualmente descubrió un gigantesco esquema de corrupción en el que congresistas, senadores, ministros y presidentes brasileños estaban desviando enormes cantidades de dinero de empresas estatales. El descontento abrumador de la gente con la reforma en que se administraba el Estado llevó a la victoria de Jair Bolsonaro, también conocido como el Trump brasileño. En las elecciones presidenciales de 2018 y a años de más y más caos político, que seguía disuadiendo a los inversores extranjeros de regresar al país. Pero, ¿cuál es la situación actual que podría Brasil volver a sus días dorados como una potencia económica en ascenso? Bueno, es posible, pero no será fácil. Por un lado, la situación internacional ahora ha vuelto a favorecer a Brasil. La demanda de materias primas está nuevamente en aumento, el caos político parece haberse calmado, al menos por ahora, y el país se está enfocando nuevamente en las políticas económicas responsables. Este verano su calificación crediticia fue mejorada por primera vez desde 2018, y a diferencia de hace una década. Brasil ahora parece un destino mucho más atractivo para los inversores extranjeros, ya que China se está volviendo cada vez más hostil hacia las empresas extranjeras y agresiva en su política exterior. En comparación, Brasil está comenzando a parecer una nación mucho más estable. Por lo tanto, las posibilidades de que la economía comience a crecer nuevamente a un ritmo razonable parecen bastante buenas. Pero la realidad es que la recuperación ha sido muy lenta, ya que Brasil ha estado creciendo mucho más lento que otras economías en desarrollo como India o Indonesia. Y aún más importante, los mismos problemas que causaron la crisis económica hace 10 años siguen muy presentes, exactamente como entonces. El crecimiento de Brasil depende en gran medida de las exportaciones de sus productos básicos, y el país carece de otras industrias más avanzadas que pueden reemplazar a las materias primas, una vez que inevitablemente los precios vuelvan a bajar. Además, el país sigue luchando con una burocracia excesiva y una gestión disfuncional, y no hay señales de que la corrupción sistemática haya desaparecido. Para convertirse en un verdadero jugador en la economía global, Brasil tendría que pasar por reformas profundas y estructurales que cambiaran la forma en la que el país opera, para que el progreso económico pueda durar más de unos pocos años. Si Brasil puede hacer eso, podría convertirse en una gran potencia. Pero si eso va a suceder, sigue siendo
muy incierto. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Esto es Ecomundo.